Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora nos toca hablar de historia de Inglaterra. Aquí ya hablamos de las cruzadas, ya terminamos de hablar todo eso, pero nos dimos cuenta de un detalle. Nos dimos cuenta que hay intervención del clero, pero específicamente de los papas. Queríamos dar una noción de cuántos papas han habido en la historia. En la historia aquí tendríamos que ver los de la Edad Media, pero vamos a hacer un recorrido para tener bien claro y tener una noción qué significan los papas, qué papel están jugando en esto. Aquí a través de la historia nos vamos a ir dando cuenta de que a lo largo de esta historia que estamos contando, pero de la historia del mundo, la lista del anuario pontificio dicen que contienen 264 papas y 266 papados. ¿Por qué es esta situación? Porque se debe a que Benedicto IX asedió tres veces en diferentes ocasiones al papado. De entre todos los papas, 42 han ejercido el pontificado durante menos de un año y 10 lo han ejercido durante más de 20 años. Si se dan cuenta cómo va a ir siendo toda esta situación que nosotros vamos a ir mencionando, cómo a través de la historia se van a ir clasificando toda esta serie de papas, que es importante que nosotros tengamos esa noción de ver qué papel juegan los papas, cuál es su función. Recuérdense que ellos son los que intervinieron en todas las cruzadas, ellos son los que hicieron toda ese recorrido e invitación para que los reyes entraran al papado. Esa siguiente lista que ya les he comentado de los papas tiene en la edición del 2001 del Anuario Pontificio, dice que se introdujo casi 200 correcciones en todas las biografías existentes de los papas, en torno a esta fecha, especialmente en los primeros 2 siglos, lugares de nacimiento, nombres de familia y de algunos papas. El término papa, en latín, papa, padre, se usa en varias iglesias para designar a su dirigente, como el papa copto, que en español se refiere generalmente a un jefe de una iglesia católica. El papa tiene otro título como Santo Padre, como Sumo Pontífice, como Vicario de Cristo, Obispo de Roma, sucesor de Pedro, Siervo de los siervos de Dios, y el título esencial es el del Obispo de Roma. Es por eso el ser obispo de Roma y que el papa, el sucesor de Pedro y jefe del Colegio de los Obispados, eso existió desde 1929. El Papa también ostenta el título de soberano en la Ciudad del Vaticano. Aquí vamos a ir viendo que pudo ser el primer historiador Hermann Boy Richard Naud, historiador de ir enumerando a todos los papas cronológicamente. Su lista finaliza en 1049 con León IX. En el número 154 se hicieron varios cambios en la lista a lo largo del siglo XX. El antipapa Cristóbal fue considerado un papa legítimo durante largo tiempo. El papa electo Esteban fue considerado legítimo en el nombre de Esteban II hasta la edición de 1961, según hay registros, en los que se eliminó de esa lista. A pesar de todos los cambios, algunas listas modernas siguen incluyendo al primer papa, Esteban II. Es probable que esto se deba a que está basado en la edición de 1913 de la Enciclopedia Católica, en el que está el dominio público. A lo largo de toda esta historia, vamos a ir viendo esa lista de anuario pontificio que contiene 264 papas y 266, como les mencioné. Esto ya les comentaba que era porque Benedicto había ascendido nuevamente. Entre todos los papas, el papa con el pontificado más largo que se tiene registrado es de Videdigno, fue de Pío IX, que fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. Se cree que el pontificado de San Pedro fue el más largo, pero su duración exacta es difícil de determinar, ya que hay dudas sobre cuánto
situarlo el comienzo. Si en el momento de la muerte de Cristo hacia el año 30 o el de su llegada a Roma hacia el 42. El papa del pontificado más corto fue Urbano VII, que lo ejerció durante 13 días. Fíjense aquí cómo vamos a irnos dando cuenta de todas estas cositas que aparentemente no tienen importancia, porque es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos historia. Tenemos que saber de todas las religiones. Aquí no es de que seamos católicos o que seamos de otra religión. Aquí tenemos que saber todas las religiones, tenemos que saber su historia, porque somos historiadores. Por eso es importante todo esto. El número significativo de papa ha sido reconocido como santo, incluyendo 52 de los primeros. 54 papas y otros están en proceso de canonización. Los primeros 31 papas, excepto Seferino, que murieron martirizados, ahí se vería en otra lista de los papas que fueron asesinados. Los retratos incluidos, que a continuación están ubicados en la Basílica de San Pablo extramuros, corresponden a ese enorme medallón que contiene retratos de los sumos pontífices en la Iglesia Católica y que se hace un mosaico sobre piedra que está ubicado en la nave y en el crucero de la Basílica. Existen muchos medallones más vacíos para eventuales, por si hubieran futuros papas más adelante. Se efectúa que esta recopilación de retratos de Benedicto XVI y Francisco, ya que ninguno de ellos ha fallecido, a pesar de que ya se tiene su propio medallón. Cabe decir que además de los pontífices reconocidos como santos, tienen una aureola en su cabeza con un mosaico respectivo. Todo esto va a tener eso desde el primer milenio, en el que se fue haciendo toda esa serie de mosaicos para irlos mencionando en ese historial que tiene los papados. Es importante que nosotros aquí nos demos cuenta qué es una bula, qué es un papa, qué son los documentos que ellos manejaban, porque cuando nosotros nos damos cuenta de esas trayectorias de estos dirigentes, porque ya vimos que en Italia hay todo ese tipo de seguimientos de esas gentes que hacen un seguimiento papal. Pues la aclaración de la numeración de estos papas, ya les comentaba yo que pues están catalogados en muchas situaciones, porque aquí, ¿qué es lo que vamos a ir dándonos cuenta? Aquí nos vamos a ir dando cuenta que los papas es importante en qué épocas estuvieron. Y ya nos dimos cuenta que en la Edad Media, en la época de las Cruzadas, tuvo toda esa trayectoria. ¿Cuál es la función que tiene un papa en la Edad Media? Era servir como máximo regente de la Iglesia Católica y del cristianismo, teniendo una gran influencia en la monarquía, tanto española, debido a que las monarquías estaban muy ligadas con todas las religiones. Acuérdense que España es católica y que de ahí vienen muchas funciones que tenían que hacer. Todos estos papados de establecimientos que se fueron haciendo, ese enfrentamiento que se produjo entre los defensores del Imperio Romano de Oriente, bajo el mando de los generales Belisario y el ejército ostrogodo que mandaban a los reyes. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo qué era lo que tenían que hacer esos conflictos, cuando se hizo todo ese resumen? En la Edad Media existían dos grandes poderes que se disputaban esa autoridad, como ya les comento. En Europa, el poder temporal y el imperio, y el poder espiritual, que era el papado. Las relaciones entre ambos son tensas. En el primer enfrentamiento abierto tanto en el papado y en el imperio fueron aquellas querellas de investiduras. Vamos aquí a irnos dando cuenta cómo el papa va a tener esa fuerza que va a ir marcando todo una historia, porque aquí se va a ligar tanto la religión como las monarquías, y eso lo vamos a ir viendo hasta cuando lleguemos a Carlomagno, cuando veamos todo lo de los
esas personas que tenían que ungir a un rey, y en este caso eran todos los papas, ¿sí? Porque también el rey en cierta forma ungía a un papa para que tuviera ese tipo de poder. Cuando un papa ungía a un rey, automáticamente estaba reconocido. Pues espero que les haya llamado la atención. Miren, es interesante, por falta de tiempo no nos podemos extender mucho, pero cuando ustedes tengan alguna curiosidad, métanse a estudiar a los papas para que tengamos una idea clara cuál era la función y cuál era el poder y esa fuerza que tenían de poder mandar a un rey. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video.